¿Sabes que tu auto es una de las mayores inversiones que harás en tu vida? No importa si es nuevo o es usado. ¿Sabes qué cobertura tienes para protegerlo? ¿Sabes cuánto pagas por cuya cobertura? ¿Conoces a tu agente de seguros? Opportunity Insurance está aquí para contestarle todas sus preguntas. Bienvenidos. Para ayudarle a escoger su mejor opción según sus posibilidades. Y recuerde, Opportunity Insurance, la oportunidad de andar por la vida asegurado. Regresamos con Agárrate. Si en los planes que tienes para el 2022 está comprar una casa para vivir o por inversión, para alquilarla en Airbnb, bueno, para eso necesitas un buen realtor, o mejor dicho, una buena realtor. Yo te recomiendo a Elena Chumaceiro porque Elena va a interpretar realmente lo que tú quieres y te va a conseguir la casa de tus sueños. Comunícate con Elena, habla con ella, dile lo que quieres, lo que necesitas, dónde quieres la casa, cómo la quieres, el presupuesto que tienes y bueno, llámala al número telefónico que está en pantalla que es 786-757-8888, dile que estás llamando de parte mía. Elena no solamente te va a conseguir la casa que tú quieres, sino además te va a conseguir el financiamiento, así que llámala ya. Regresamos con Agárrate y vamos a conversar con nuestro abogado de inmigración, Jesús Reyes. Todos los martes conversamos con él, pero bueno, esta semana ustedes saben que estuvo, bueno, Agárrate en general ha estado irregular por toda la situación, pero a partir de la semana que viene vamos a estar saliendo correctamente, como siempre. Jesús, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, Patricia, gracias a Dios, todo bien. Gracias por la invitación. Y bueno, sí, aquí estamos. Muchas personas haciendo preguntas de inmigración. Siguen llegando muchísimas personas por la frontera, a pesar de que ha habido un cambio bueno, de lo del protocolo de protección a inmigrantes. Sí. Esto empavora a muchas personas y mucho miedo, pero aparentemente inmigración sigue siendo muy flexible, permitiendo por razones humanitarias a muchas personas venir, y no solo personas aplicando por la frontera, sino también personas aplicando aquí a asilos, refugios, etcétera. Entonces han sido muchas las preguntas y qué bueno que tenemos este espacio para informar a nuestra gente que tantas preguntas tienen de inmigración. Sí, lo que no quería esta semana era dejar precisamente a la gente sin la información migratoria. Eso es un compromiso que tengo. Así que, bueno, el tema migratorio se ha convertido como en fundamental también para nuestra comunidad, Jesús, y lo que tú dices de la frontera es cierto, es impresionante, ya hay liberaciones, por cierto, Jesús, hay que agradecerlo, que hay personas que estaban desesperadas por la cantidad de tiempo que tenían detenidas, pero ya inmigración los está liberando. Parece mentira porque bueno, lo que comentábamos en la última entrevista, parece que ahora es más fácil entrar por la frontera que llegar al aeropuerto y pedir asilo. Sí, es así. Y te digo, es algo que muchas personas no se lo esperaban, incluyéndome a mí. O sea, cuando se habló de que iba a haber este cambio, que sí es un cambio que se ha implementado y es un programa que sigue siendo muy controversial, pero el hecho de que familias sigan logrando alcanzar el sueño americano, que a pesar de las circunstancias, a pesar de los obstáculos, ya sea entrando, digamos, con una visa por el aeropuerto o haciéndolo en un puesto de entrada en la frontera, es siempre estar, digamos, tener en mente que son familias que buscan lo mejor para ellos y sus familiares, que muchos de ellos no tenían otra opción, pero venir a buscar refugio. Entonces, es importante que las personas sepan qué es lo que, digamos, le puede esperar, de qué se trata los casos, qué es lo que va a pasar cuando estas personas vienen aquí al país.
a qué abstenerse, qué no. Entonces, es importante eso y sí, gracias a Dios, muchas personas, como dices, Patricia, han sido liberadas. Ha habido un cambio de prioridades en el gobierno y gracias a este cambio de prioridades están tratando de enfocar o usar los recursos que ellos tienen para deportaciones, en la gran mayoría de las veces, personas que ya tienen, digamos, historial criminal, que tienen órdenes de deportación, y tratando de dar, digamos, la oportunidad a personas que no han podido aplicar, que son personas que no tienen historial criminal y que vienen a hacer el bien. Mira, Jesús, tú sabes que ayer estaba conversando con un joven que está aquí y su mamá viene a verlo con frecuencia porque tiene visa, ¿no? Que ahí debería haber como una especie de reestructuración en el tema consular de Estados Unidos, porque hay como la norma de que cuando hay una persona que en solicitud de asilo, sí, que está en un proceso de asilo, y van los padres, por ejemplo, a pedir la visa o a renovar la visa que se les venció, automáticamente se las niegan. ¿Qué hace una madre que tiene un montón de años que no ve a su hijo y que le impiden le niegan la renovación de su visa? Pues se mete por la frontera. Jesús. Es absurdo, sí, mejor apruébale la renovación de su visa, viene a ver a su hijo, lo ve y se vuelve a ir. Cierto. Sí, hay muchas personas que se comunican con nosotros de diferentes países y tienen esa misma preocupación, que nos dicen, bueno, sí, nuestros familiares están en proceso de asilo, pero nosotros queremos visitar, queremos ir, y muchos han ido a la entrevista y se la han cancelado. Esto no es, digamos, una normativa oficial, pero desafortunadamente es como una normativa extraoficial de los diferentes consulados, y es el hecho de que ellos asumen de que si hay un familiar en los Estados Unidos solicitando asilo, lo más posible es que el familiar que esté solicitando la visa no venga con intenciones de quedarse temporalmente. Y están siendo muy estrictos y no es, digamos, un secreto que hay ciertos países, Venezuela siendo uno de ellos, donde oficiales consulares tienden a tener, digamos, pensar de esa manera. Entonces, es importante que las personas sepan si tienen familiares, y eso es muy buen punto, si tienen familiares pidiendo asilo, no es que quiere decir que automáticamente les van a negar la visa, se la van a rechazar, pero los chances de que esto pase, o sea, en el momento de que el familiar en el país extranjero quiera renovar la visa, sobre todo si es un familiar inmediato, es posible que la visa no vaya a ser otorgada o renovada. Entonces, es estar muy consciente de eso en el momento de pedir la visa y también saber cuándo someter el asilo y cuándo no. Muchas veces es mejor que el familiar venga y después si el familiar que está en los Estados Unidos quiere someter el asilo, que lo haga después. También es una cuestión de tiempo, que las personas tienen que estar muy conscientes de esos tiempos. Exacto. Jesús, vamos a hablar de la ley de los 10 años. ¿De qué se trata esto? Sí, y antes de comenzar a hablar de esa ley, publicamos una pequeña historia, diría un pequeño video sobre eso, y eso ha estado por todos lados. Las preguntas han sido muchísimas. Nuestra intención, lógico, es de informar, pero no sé si, bueno, terminamos informando, pero eso también creó muchísimas preguntas. Entonces, sí me gustaría aclarar cómo funciona esta ley de los 10 años. Ahora bien, no existe una ley en las leyes de inmigración que se llame ley de los 10 años. Ese es el nombre común que se le da. Como se llama la ley, es cancelación de deportación o cancellation of removal, y es un amparo muy especial que permite a personas que, uno, están en un proceso de deportación, o sea, que en el momento están en un proceso en la Corte de Inmigración. Dos, personas que han estado 10 años o más en el país. Tres, personas que tienen buena conducta moral, es decir, no tienen una historia criminal, aportan por sus impuestos o hacen sus impuestos, personas, digamos, los conocen y escriben cartas de recomendación. Pero lo más importante, el punto más importante para la ley de los 10 años o cancellation of removals, es que el aplicante debe demostrar que si es deportado, entonces eso puede causar un sufrimiento extremo e inusual para ya sea cónyuges
hijos o padres residentes o ciudadanos americanos. Lo interesante de esto, Patricia, es que muchas personas, hablando, digamos, lo que es el tema del asilo y este amparo, muchas personas están en procesos de asilo, sus casos son referidos a la corte, pero cuando el caso por fin es referido a la corte, ya la persona, el aplicante, ha estado más 10 años en el país o más. Entonces, en ese momento, el aplicante puede aplicar a esa ley que no tiene nada que ver con miedo de regresar al país. Se trata de los familiares que van a sufrir si el aplicante es deportado, y por medio de esa ley el solicitante pudiera optar a la residencia, lógico, a discreción del juez, pero es una opción migratoria que, de hecho, Patricia, hemos tenido la oportunidad de ayudar a muchas personas con este tipo de gestión, y entonces es importante que las personas sepan que existe ese mecanismo cuando están en una corte de inmigración y siempre y cuando hayan estado en los Estados Unidos 10 años o más. ¿Cómo se demuestra que la ausencia de una persona que se va a deportar causa dolor? Dame un ejemplo. Sí, entonces, de hecho, existen muchísimos factores, entre esos, demostrar por lo menos la falta de ingresos que tuvieran los familiares americanos. Supongamos es un padre que tiene hijos americanos. Bueno, el hecho de que el padre tenga que ser deportado, se tuviera que demostrar cómo esto va a afectar de manera financiera a sus hijos, la pérdida del trabajo, la pérdida de ganancias. No solo eso, supongamos el hijo o la esposa tiene alguna condición médica y necesita tratamiento. Entonces ya no estamos hablando de una situación financiera, estamos también hablando de una situación de falta de apoyo médico, también posiblemente falta de apoyo psicológico. Demostrar que si ese familiar tiene que regresar a su país y no existe forma que los hijos o la esposa se queden acá, entonces, ¿qué pasaría si toda la familia tiene que regresar, supongamos, a Cuba, Venezuela, Nicaragua? ¿Cómo va a afectar no solo al aplicante, pero más que al aplicante, a ese hijo, esposa, esposo, ciudadano americano? Entre otras cosas. Eso te iba a preguntar. Es decir, una persona que está optando por un asilo, tiene un hijo aquí, a los 10 años el hijo tiene 10 años, y eso puede ser una razón. O sea, ¿cómo te llevas tú un niño de 10 años a Venezuela si nació aquí, se formó aquí, ya tiene 10 años viviendo aquí? Entonces, ¿cómo te lo llevas, por ejemplo, a Venezuela, Nicaragua? Definitivamente. Y en esa aplicación, aunque no es una aplicación de asilo, como parte de la solicitud se demuestran las condiciones del país, como todos sabemos, y esto se hace comúnmente en las solicitudes de asilo, se demuestra al juez por medio del reporte del State Department, el Departamento de Estado, un reporte que hacen todos los años de las condiciones de los países, y sabemos que muchos de estos países tienen muchísimas violaciones de los derechos humanos de parte del mismo gobierno. Es demostrar eso. ¿Qué pasaría si un niño que no habla el idioma, que necesita ayuda médica, que necesita tratamiento, es forzado a vivir en otro país porque los padres ya no pueden quedarse en este país? ¿Cómo esto va a afectar a ese niño? Entonces, de hecho, existen muchísimas formas de demostrar cómo un niño, cómo una esposa, cómo padres mayores van a sufrir de forma extrema e inusual. Ahora, el punto clave aquí es, y muchas personas nos han dicho, abogado, hemos tenido casos similares así, desafortunadamente nos los han desaprobado, y lógico, existe lo que es la discreción del juez, como es los casos de asilo. Pero una de las cosas más importantes es que se tiene que demostrar que es un daño más allá de lo común. A veces las personas aplican a este, digamos, perdón, a este amparo, y dicen, bueno, vamos a extrañar a nuestro familiar o vamos a ganar menos. Eso no es suficiente. Tiene que ser más. ¿Cómo esto puede comprometer la salud y el bienestar de ese ser querido que es ciudadano y residente legal? Bueno, el desarrollo de su vida, incluso, el desarrollo emocional, el desarrollo hasta educacional, ¿no? De ese ciudadano americano. Correcto. Y una de las cosas que de forma estratégica y lógico, cada persona con su abogado es importante que demuestren todos estos factores, y ese es el factor, Patricia, más importante, porque hay que ser honestos, cuando se trata de las personas de mostrar buena conducta moral, sabemos que los vecinos, la iglesia, los familiares, todo el mundo escribe cartas de recomendación y hacen a las personas ver como la Madre Teresa de Cancún. Entonces es muy fácil aprobar eso, en la mayoría de los casos, 10 años o más, simplemente mostrar
documentos que demuestren que la persona estuvo presente en los Estados Unidos por lo menos una vez por cada año, por lo general impuestos o, digamos, qué sé yo, algún documento que demuestre presencia física. Es muy fácil. Lo que los jueces siempre se van a concentrar más es en lo que es ese daño extremo e inusual. ¿Cómo esa separación va a crear en ese ciudadano americano residente legal, un daño extremo irreparable y por qué es necesario que ese juez de inmigración tenga que darle a ese aplicante la residencia? Te digo, Patricia, hemos tenido varios casos de estos. De hecho, uno de los últimos casos que tuvimos así fue justamente en Broward, en Pompano Beach, y fue el caso de un joven mexicano que lo iban a deportar. Estaba ya en un proceso de deportación, querían removerlo del país y justamente fue ese amparo, cancellation of removal. El joven había tenido 10 años en el país, buena conducta moral, tenía hijos americanos y la única razón que estaba allí era porque tuvo problemas de tránsito. Bueno, había tenido varios problemas de tránsito, tampoco es que no, digamos, tuvo ningún problema. Pero el hecho es que se pudo demostrar todos estos factores y sobre todo lo que es la parte de daño psicológico que iban a sufrir estos niños sin el apoyo de su padre. Fue por esto que se pudo ganar el caso. Lógico, cada caso es diferente. Claro. Hay muchos de los jueces de inmigración, pero es saber cómo demostrar estos casos de la manera adecuada. Así es. Mira, Jesús, hablando de este tema de los inmigrantes que pues, son detenidos, realmente el tema tiene que ver cuando entran por frontera, que los detienen, en la mayoría de los casos, quedan en cárceles de inmigración. Hay un tema que a mí me parece que es bien controversial, ¿no? Porque hay, en su mayoría, pues, el inmigrante en su desesperación por salir en libertad, contratan abogados. Finalmente, en algunos casos salen porque inmigración los deja en libertad. El abogado entonces cobra y se adjudica la libertad y realmente no hizo nada. Pasa muchas veces, Jesús. O pasa que el detenido sale en libertad y el abogado ni se enteró. Y lo cual quiere decir que no se ocupó de eso y el detenido salió en libertad por otras razones. Pasa también que puede salir por gestión del abogado, etc. Pasa de verdad que con este tema también de la cantidad de personas que están entrando por la frontera, lamentablemente hay mucho abuso de parte de los abogados, pero también supe de un caso que, bueno, la verdad es que me tocó bien de cerca de una persona que salió con un habeas corpus, que eso no lo conoce mucha gente también, que funciona en inmigración, que es una medida que, bueno, cuando el detenido está durante mucho tiempo y lo tienen sin haber cometido ningún crimen, eso también funciona. Pero generalmente la salida es o a través de una fianza o a través de un parol. ¿Cómo se obtiene eso? ¿Es necesaria la presencia del abogado? ¿Es mejor que esté un abogado? ¿El detenido lo puede hacer solo? ¿Cómo funciona, Jesús? Sí, entonces la recomendación que siempre le doy a las personas, sobre todo cuando, lógico, tienen familiares detenidos, es que por lo general inmigración, cuando quiere soltar a alguien, digamos, a su propia discreción, eso lo hace en un par de días o un par de semanas. A veces los familiares se desesperan y ahí mismo quieren contratar a alguien y se entiende, quieren hacer lo posible que está en sus manos para tratar de sacar a ese familiar en libertad. Pero mi recomendación es que le dé un tiempo. Yo considero por lo menos unas 2 semanas, máximo 3 semanas, a ese familiar o por lo menos inmigración, a que ellos mismos tomen esa iniciativa. Muchas veces a los días ya están saliendo, como bien dice Patricia, las personas en libertad. Entonces, no vale la pena que una persona vaya a gastar su tiempo, su dinero en pagar servicios legales cuando muchas veces inmigración va a tomar esa iniciativa. Eso es cuando la persona sale bajo palabra, que es una iniciativa de inmigración donde no se le cobra ni un centavo. Inmigración dice, ¿sabes qué? Te vamos a dejar libre, no nos tienes que pagar a nosotros, simplemente lo vamos a poner en un programa de
que lo van a estar siguiendo, haciendo seguimiento. A veces a las personas le ponen un grillete, puede que las personas se tengan que reportar a oficinas de inmigración o se tengan que tomar fotos en un dispositivo celular que tienen que reportar la inmigración. Entonces existen esos mecanismos. Ya cuando pasa un tiempo razonable o digamos que al familiar le han dicho no los vamos a sacar o simplemente los están ignorando, el oficial de deportación no sale por ningún lado. Estamos hablando que es una persona que ha estado 3 semanas detenida, 4 semanas detenido, no escucha absolutamente nada. Es ahí cuando yo recomiendo que la persona trate de buscar asistencia legal. Primero, que la persona dé un tiempo de inmigración de ellos mismos a hacer eso. A veces, muchas veces en días o en horas ya la persona está saliendo en libertad. Pero cuando esto no pasa, es ahí cuando el familiares pueden optar por someter una fianza. Ahora, quiero aclarar algo. La fianza no tiene que ser con un abogado. Un abogado que diga esto no está diciendo las cosas correctas. Ahora, sí se recomienda que las personas que necesiten ayuda en someterla, muchas personas no conocen sobre cómo someter una fianza, entonces en esos casos sí. Básicamente lo que va a pedir inmigración es un patrocinador, una persona que se haga cargo de esa persona si llegara a salir en libertad, sobre todo si es un familiar, residente o ciudadano americano, eso ayuda mucho. También demostrar que esa persona, el patrocinador, vive aquí en los Estados Unidos, por medio de su licencia, por medio de sus impuestos, por medio de documentos que demuestren que esa persona vive aquí y que se va a hacer cargo de ese familiar inmigrante, del aplicante, entre otros documentos. Ya cuando la persona sale libre bajo fianza, entonces ya puede tener un caso con inmigración estando libre, y cuando hay una finalidad en el caso, porque esa es otra cosa, la gente dice, bueno, ¿y qué pasa con el dinero de la fianza? Al final del caso le regresan ese dinero. Es importante, mucha gente no sabe eso, pero usted puede recobrar el dinero de la fianza. Pero sí, al principio no es necesario la asistencia, pero ya cuando usted no escucha nada sobre su familiar o sabe que no lo quieren soltar, es ahí cuando es necesario que usted sea bien representado. ¿Cuál es la diferencia? O sea, el parole es bajo palabra, es decir, que la persona no tiene que pagar, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo se decide si es bajo fianza o bajo parol? Sí, entonces está lo que es una salida bajo fianza o bajo palabra. El parol viniera siendo algo diferente. El parol es básicamente un permiso de entrada que le dan a las personas en la frontera. Esto es, digamos, reemplaza lo que es una visa. Digamos, en cierto sentido, reemplaza lo que es la visa y permite que una persona trabaje inmediatamente en el momento de entrada. Esto se conoce como un parol humanitario. Lo que es una fianza bajo palabra es cuando inmigración decide que la persona salga en libertad sin que tenga que pagar un centavo. Esto a la discreción de inmigración, que la persona salga y que simplemente le hagan un chequeo. Normalmente esto pasa es cuando inmigración tiene la iniciativa de ellos mismos soltar a la persona. Cuando esto no pasa, entonces es que se aplica a una fianza. Se le propone a inmigración, ¿saben qué? Esta persona es una persona de bien, no va a ser un peligro para la comunidad, va a haber una persona que se va a encargar de esto y esta persona, este patrocinado, está dispuesto a pagar inmigración para que salga en libertad. Ya esto fuera, digamos, el último recurso para convencer o tratar de convencer a inmigración que pueda salir esa persona en libertad. La entrevista de miedo creíble, que yo creo que lo que causa miedo es la propia entrevista. Eso no lo pasa casi nadie, Jesús. ¿Ah? Aparte que esa entrevista dura como 4 horas, Jesús. Sí, esa entrevista de miedo creíble. Pero te digo algo, Patricia, a mucha gente no se la están haciendo. Es tanto el flujo de personas en la frontera. Los oficiales de inmigración, la Guardia Fronteriza, ellos están supuestos a hacer este tipo de entrevistas a toda persona que está entrando por la frontera a pedir asilo. Sabemos, lo sé por experiencia con mis clientes y con colegas, esto no está pasando, pero bueno, si llegara a pasar, ¿qué es la entrevista de miedo creíble? Es una entrevista preliminar que hacen oficiales de la patrulla fronteriza, conjuntamente muchas veces con oficiales de inmigración, donde le preguntan al solicitante, le hacen preguntas básicas sobre su solicitud de refugio o asilo. Entonces es una manera de filtrar, digamos, los casos que tienen mérito a los que no tienen méritos. Si una persona pasa esa entrevista de miedo creíble,
entonces tendrá el chance de presentar su caso delante de un juez de inmigración. Si no pasa la entrevista de miedo creíble, entonces el caso puede ser revisado, o sea, esa negación puede ser evaluada por un juez de inmigración que va a determinar si el aplicante puede continuar su caso en la corte o la decisión de negación de miedo creíble es final y tuviera que ser el aplicante deportado. La gran mayoría de las personas pasan esta entrevista de miedo creíble. Si una persona va a tener esta entrevista, usted sabe que un familiar va a tener esta entrevista, es necesario que esa persona esté preparada en hablar sobre su caso, exponer el miedo que tiene de regresar a su país y dar detalles específicos de lo que pudiera pasar si ese familiar regresa a su país de origen. Eso sí es importante que esté un abogado y que el abogado lo prepare. Definitivamente, es muy importante, no solo que el abogado lo prepare, que el abogado esté presente en esa audiencia o en esa entrevista. ¿Por qué? Porque muchas veces los oficiales, no todos, no vamos a demonizar aquí todas las personas, hay personas buenas que trabajan para inmigración y trabajan duro, pero hay personas que, bueno, que no, a veces no es así. Y muchas veces hay negaciones que son injustas. Cuando hay un abogado escuchando la entrevista, nos ha tocado escuchar muchas entrevistas, a veces hemos notado irregularidades, muchas veces pasa por los mismos intérpretes, que el aplicante está diciendo algo, lo interpretan totalmente diferente y cambian la historia completamente, casi siempre en contra del aplicante. Entonces, estas son cosas que cuando se digamos, apela o se tiene que reevaluar la decisión de la entrevista de miedo creíble, es importante que ese juez de inmigración sepa esas irregularidades y que posiblemente el aplicante sí tenga un caso legítimo, solo que no le hicieron una entrevista correcta. Jesús, y cuando una persona ya es dejada en libertad por agentes de inmigración, ¿qué es lo que tiene que hacer? Porque además que todos los casos son diferentes, si te dejan en libertad bajo parol, si te dejan en libertad bajo fianza, ¿qué tiene que hacer la persona? Sí, bueno, lo más importante es saber es que el caso de esa persona va a ser el 98-99% de los casos, esa persona va a tener un caso delante de un juez de inmigración o una jueza de inmigración. Es importante que la persona esté asesorada legalmente, que sepa que va a tener varias audiencias, que va a tener que comparecer. Si la persona va a tener un caso de asilo, que sepa que es importante tratar de comenzar su caso lo más pronto posible. Si la persona califica a otro amparo, hemos tenido clientes que tienen a sus parejas, muchos de ellos ciudadanos americanos acá o ciudadanas americanas o padres residentes legales, que si la opción de una petición familiar está allí, que evalúen eso con su abogado, que ya tengan una estrategia bien formada, porque tarde o temprano esa persona va a tener que comparecer delante de un juez y va a tener que presentar un caso. Entonces, que sepan qué caso presentarlo, cómo presentarlo y cuándo presentar el caso. Bueno, Jesús, gracias siempre por atendernos y el martes volvemos a nuestra entrevista regular de todas las semanas para normalizar nuestra vida. Gracias. Claro que sí. Cuídate, Patricia, un abrazo. Bueno, con esto me despido esta mañana. No se pierdan el programa de mañana, de verdad. Se los recomiendo, no se lo pierdan. Chao, Jesús. Chao.